Aline Carol Wuornos fue una asesina en serie estadounidense que admitió haber matado a 7 hombres, todos ellos, afirmó, la violaron o lo intentaron, mientras ejercía la prostitución. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. Aline nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Hija de Diane Wuornos y Leo Pittman. Su padre, a quien nunca conoció, era un pederasta que pasó tiempo en hospitales psiquiátricos. Este se suicidó, ahorcándose, en 1969, mientras se encontraba cumpliendo una condena en una cárcel en Kansas. La madre de Wuornos se casó con Pittman cuando tenía 15 años y tuvo 2 hijos. Diane se divorció de Pittman menos de 2 años después de su matrimonio, pocos meses antes del nacimiento de su hija. Luego, abandonó a sus 2 hijos en 1960, por lo que estos quedaron al cuidado de sus abuelos finlandeses, Lauri y Britte Wuornos, padres de Diane. Ellos adoptaron legalmente a los 2 niños y los criaron en Troy, Michigan. Wuornos afirmó que su abuelo abusó física y sexualmente de ella en su niñez, y que su abuela era alcohólica. También afirmó haber tenido relaciones sexuales con múltiples parejas a una edad temprana, incluso con su hermano, quedando embarazada a la edad de 15 años. Tras dar a luz a su hijo en una casa de maternidad en Detroit, fue desterrada de su casa y repudiada por su comunidad. Su hijo fue dado en adopción poco después. Al no tener hogar, se vio obligada a vivir temporalmente en un automóvil abandonado en un bosque, para luego ser enviada a un hogar para madres solteras. Después de la muerte de su abuela, en 1971, Aline comenzó a trabajar como prostituta pese a que todavía se encontraba en la escuela. Comenzó a usar el alias de Sandra Krech en mayo de 1974. Posteriormente fue encarcelada en el condado de Jefferson, Colorado, por conducir en estado de embriaguez, desorden público y disparar una pistola desde un vehículo en movimiento. Se presentó un cargo adicional al no haber comparecido ante el tribunal cuando dejó la ciudad antes de su juicio. Luego regresó a Michigan, y fue detenida nuevamente a causa de una pelea en un billar, mientras que ya tenía órdenes de arresto por conducir sin licencia y por beber en un vehículo, por lo que fue multada. El 17 de julio de 1976, murió su hermano a causa de un cáncer de esófago y Wuornos obtuvo $10,000 de su seguro de vida. Con eso pagó la multa después de haber cobrado el seguro, y dentro de los 2 meses restantes gastó el dinero en lujos, incluido un nuevo automóvil que más tarde destruyó. Años después, usando el alias de Susan Blaubeck, fue multada por exceso de velocidad en el condado de Jefferson en Florida. Pocos días después del incidente, conoció a una mujer llamada Tyria Moore, en Daytona Beach. Pronto se enamorarían. Moore dejó su trabajo como empleada doméstica de un motel y permitió que Aline la mantuviera con sus ingresos de la prostitución. Con el paso del tiempo, la situación empezó a ponerse dura en la relación, ya que no tenían dinero para pagar el alquiler en ningún lado, lo que llevó a Aline a cometer su primer asesinato. En 1989, un hombre de 51 años llamado Richard Mallory fue asesinado por Wuornos, la cual le disparó 3 veces en su pecho, escondió su cuerpo al lado de la carretera y robó su carro. Días después, las autoridades descubrieron el cuerpo de Mallory en la carretera. Pero los asesinatos no cesaron y todos compartían características. Las víctimas eran hombres y sus cuerpos eran encontrados en la carretera. Wuornos fue finalmente identificada cuando ella y su pareja se vieron involucradas en un accidente mientras conducían el automóvil de una víctima. Su retrato fue difundido, mientras que la policía rastreó a Moore en Pensilvania, y se le hizo un trato, por el cual si ella declaraba en contra de Wuornos, se le concedería inmunidad. Después de numerosas llamadas y de que Moore tratara de suicidarse, Aline cedió. Hizo una confesión completa el 16 de enero de ese mismo año, declarando que el asesinato de Mallory fue en defensa propia, manteniendo que él la había violado. Fue condenada por sus asesinatos en enero de 1992 con la ayuda del testimonio de Moore. El 31 de marzo de 1992, Wuornos invocó Nalo contenderé por los asesinatos de Dick Humphries, Troy Veres y David Spears, por lo cual no se declaraba culpable ni inocente de los cargos. En junio de 1992 se declaró culpable de la muerte de Charles Carskadon y recibió su 5ª pena de muerte. En febrero de 1993 se declaró culpable de la muerte de Walter, Gino, Antonio y fue condenada de nuevo a muerte. No se formularon cargos en su contra por el asesinato de Peter Sims, ya que su cuerpo nunca fue hallado. En total,
recibió 6 penas de muerte. Wuornos contó varias historias inconsistentes en sus relatos. Admitió haber matado a 7 hombres, en incidentes separados. Alegó inicialmente que los 7 la habían violado cuando pretendieron pagarle por sexo. Más tarde se retractó reclamando defensa propia. Sin embargo, prefirió desistir de decir que fueron en defensa propia, debido a que prefería optar por la pena de muerte en lugar de estar encerrada en prisión el resto de su vida. Los estudios psiquiátricos determinaron que Aline sufría de trastorno límite de la personalidad y de trastorno antisocial de la personalidad como resultado de los abusos que padeció de pequeña. Finalmente, recibió la inyección letal el 15 de octubre de 2002 en la prisión estatal de Florida en Stark.